Venga, una de las cosas más interesantes en la vida pública de Jesús fue que siempre estuvo en un encuentro con los más débiles y con los más necesitados. Jesús no fue el Jesús de los escritorios. Jesús fue el Jesús itinerante que siempre buscaba ir al encuentro del que sufría, del que padecía, y del que sufría no solo por su dolencia o por alguna situación, sino de aquel que sufría por los distintos traumas sociales, políticos y económicos que marginaban a muchos y que no les permitían vivir en dignidad y en plenitud. Pero Jesús esto no lo hacía solo. Jesús quería involucrar a muchos, entre ellos a sus discípulos. Por eso les pide a sus discípulos, o les plantea la preocupación sobre qué podemos hacer con esta gente que sufre y que padece. Pues obviamente los discípulos un poco como nosotros. ¿Cuál es mi problema? No es mi problema, diríamos nosotros. Pero Jesús nos exige pensar en qué podemos aportar para ayudar a transformar a muchos. Y esto me hace pensar en una cosa muy importante, y es que tenemos que pasar siempre de la fe pasiva a la fe práctica. Una fe que ciertamente fortalecemos, afianzamos y maduramos en nuestro encuentro con el Señor, cimentados en el Evangelio. Pero no podemos quedarnos ahí, en la comodidad y en la pasividad. Tenemos que hacer la práctica. Y esa praxis de esa fe que nos lleva hacia el exterior, que nos lleva a estar frente a las realidades de las tragedias humanas que vivimos, es la que nos permite ser instrumentos. Pero esto necesita de fondo, o ese ADN de fondo, el ADN de la compasión y de la misericordia. Si no sentimos compasión y misericordia por el dolor y los sufrimientos del otro, pues podemos decir que creemos en Jesús, pero nuestra fe siempre será una fe cómoda, una fe pasiva y una fe de escritorios. Hagamos lo posible para que hagamos de nuestra fe una fe práctica, y una fe práctica donde nos lleve a comprometernos, donde nos lleve a disponernos y donde nos lleve a trabajar por las necesidades de los demás, porque esa es la realidad de ser cristianos en medio del mundo y de la historia.